Amigos de Expresión, buenos días, bienvenidos sean a nuestra edición de hoy, lunes 31 de agosto, Día de la Obstetra y de la Mujer Embarazada. Estamos listos ya para poder compartir con ustedes información importante sobre lo que acontece en nuestro departamento y a nivel nacional por la emergencia sanitaria, pero además para hablar de otros temas que también merecen la atención de toda la ciudadanía. De acuerdo al último reporte del Comando Regional COVID, son 22.142 los contagiados de COVID-19 hasta el momento en el departamento. Y tenemos las cifras oficiales, 2.132 fallecidos. De estos, 1.756 con diagnóstico confirmado de COVID-19 y 376 sospechosos de la enfermedad, pero que se contabilizan entre las cifras de víctimas mortales productos del COVID-19. Esta es una mañana especial, estamos conectados a través de la tecnología. Recordarles que estamos en transmisión simultánea con nuestro canal oficial en YouTube y también en Twitter. Estamos conectados con República Dominicana, especialmente con la ciudad de Santo Domingo, capital de este país centroamericano, porque vamos a conversar con el médico Jorge Manuel Hidrogo Muro, médico de raíces lambayecanas, perinafanas, sobre un tema muy importante que tiene que ver con la salud mental en tiempos de pandemia. Y a través de la tecnología los saludo. Jorge Manuel, bienvenido a Expresión Lambayeque, tu tierra te escucha. Daniel Gustavo, muy buen día para ti. Agradezco la invitación en este espacio del semanario Expresión. Efectivamente, la salud mental tiene una importancia fundamental para estos tiempos de pandemia, de COVID-19. Para hablar acerca de la salud mental, resulta fundamental primero entender qué es la salud. La salud, de acuerdo a la OMS, es el estado de bienestar de tres esferas: la esfera física, la esfera mental y la esfera social. Entonces, la salud no es solamente la ausencia de una patología o de una enfermedad, sino que debe haber, Daniel Gustavo, una armonía entre estos tres puntos, estos tres pilares. El segundo pilar que mencioné, como pudieron percibir, es el del aspecto mental, que es lo que respecta al tema de hoy. Y es justamente este uno de los aspectos que tiene una afectación directa con esta pandemia que estamos viviendo a nivel global por el COVID-19. No solamente se afecta el paciente que ingresa en una situación de incertidumbre por su estado de salud y también por las condiciones que tienen los sistemas de salud en los estados, sino también ingresan en un estado de incertidumbre mental los familiares y la comunidad en general, porque de por sí, si se sabe de un paciente con COVID-19 confirmado en determinado espacio de la comunidad, el resto de vecinos también tienen algún impacto de manera indirecta propio del diagnóstico de la persona. ¿Es cierto? Claro, primero aclarar que salud mental se interpreta también como un estado de bienestar, pero en este caso el bienestar de nuestros pensamientos, de cómo regulamos nuestras emociones y cómo nos comportamos. Es gracias a la salud mental que podemos desarrollar nuestras capacidades y también que podemos hacer frente a las circunstancias, a las eventualidades que se nos presentan en nuestro día a día. La salud mental también nos permite a nosotros laborar y ser personas de aporte constructivo a nuestra sociedad, a la comunidad en la que nos hallemos. Como bien mencionas, la salud mental se ha visto afectada en estos periodos de pandemia, pero hay que aclarar un punto para que las personas tengan en cuenta dónde se origina la salud mental en nuestro organismo y sepan así cuidarlo. Dentro de nuestro cerebro existe un sistema que se llama sistema límbico, el cual está conformado por varias estructuras cerebrales. Entonces, este sistema límbico es el encargado de nuestras emociones, de crearlas, de almacenarlas y también de nuestra conducta. Entonces, este sistema límbico, entre las partes con las que se conforma, tiene un nombre que es el de la amígdala. La amígdala entonces es una parte del sistema límbico
esa se activa en contextos de miedo, en contextos donde nuestro organismo interpreta hay una tensión, un peligro inminente. La amígdala cerebral se activa y entonces se comunica con otra estructura también del sistema límbico, que es el hipotálamo. Este hipotálamo a su vez regula un sistema que se llama sistema nervioso autónomo y como su nombre lo indica, es independiente, no depende de lo que nosotros querramos, sino que funciona de su cuenta, por decirlo así. Dentro de este sistema nervioso autónomo hay dos ramas. Una es la rama del sistema nervioso simpático y la otra la rama del sistema nervioso parasimpático. Entonces, el sistema nervioso simpático es aquel que se activa en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque es por este sistema que uno suda más cuando está en eventos o circunstancias de tensión, que uno tiene una mayor frecuencia del corazón, frecuencia cardíaca, y también por la cual uno respira más rápido al estar en estas circunstancias. No conviene estar mucho tiempo bajo la activación o bajo el predominio del sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque esto nos desgasta, nos demanda mucha energía. Tener el corazón todo el tiempo agitado y la respiración veloz inexorablemente va a generar en nosotros que aumente la presión arterial. Lo correcto es estar en el otro lado del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso parasimpático. Entonces, es también una parte importante que quería señalar porque muchas de las personas desconocemos de este sistema, del sistema límbico, y gran parte de lo que somos, gran parte de nuestros instintos, de nuestro aprendizaje, está aquí. Hay que saber entonces cuidar estas estructuras cerebrales. También es cierto, Daniel Gustavo, quiero continuar si me lo permites, que el estrés sí ha desbordado a muchas personas, pero aquí puntualizo que hay dos tipos de estrés. Un estrés positivo que se conoce como eustrés y un estrés negativo, que es el distrés. Entonces, del que voy a hablar a continuación es el distrés. ¿De acuerdo? Pocas personas se han escapado de esta sensación, pero cuando se da de manera reiterada en estos tiempos, sí puede ser ya un tema complejo, puesto que el estrés o distrés, mejor dicho, cuando se da en diversas ocasiones, de manera ya muy reiterada y que no lo controlamos, puede evolucionar en cuadros más complejos, como es el cuadro de la ansiedad o peor aún, de la depresión. Entonces, aquí también puntualizo que hay individuos los cuales han tenido antes de la etapa pandémica ya cuadros de ansiedad y depresión. Entonces, hay que tener ahí un monitoreo más específico con este tipo de personas, ver las dosis de medicación que están tomando, si hay que regularlas o suprimirlas, para que así tengan una evolución favorable. También es una realidad que hay... Disculpa, Daniel Gustavo, sí, pregúntame, perdón. Continúa, por favor, Jorge, para no... Sí, para no solo para redondear la idea de que hay también la realidad que existen individuos los cuales manejan mejor las situaciones de estrés. Es una realidad. Hay personas que enfrentan la adversidad de manera más favorable, pero hay una gran cantidad de personas que no, que les cuesta más, y para ellos sí tengo varias pautas a mencionar más adelante. Bien, dicho esto, entonces, podemos inferir que lo que se afecta o lo que desborda en una situación como la que nos encontramos, dada la pandemia por el COVID-19, si tenemos un familiar que ha sido confirmado con la enfermedad y se encuentra en un estadio entre moderado y grave, o hemos perdido a un familiar víctima precisamente de la enfermedad, es que se afecta el sistema nervioso parasimpático. Predomina en nosotros, en esos contextos de tensión, de alerta, el sistema nervioso parasimpático. Cuando se ve... Y además de... El sistema nervioso, perdón, simpático. El simpático es el que se predomina en los estados de alerta. De acuerdo. Además de un desequilibrio en la presión arterial, ¿qué otras consecuencias puede tener este desequilibrio o la predominancia del sistema nervioso simpático? Perdón. Simpático, bueno, esto nos desgasta, como mencionaba anteriormente, pero no es solamente que uno se afecta a nivel del corazón o de los pulmones, ¿no? Sino que las conversaciones negativas que uno mismo tiene, digamos, ¿por qué me pasó esto? ¿O por qué le pasó esto a mi familiar? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a hacer de mí? Van a uno generándole cierta incertidumbre y de alguna manera envenenándolo.
Suena un poco duro decirlo, pero es así. Se ha demostrado a través de estudios que cuando uno se repite a sí mismo esas cosas, para nada positivas, se elevan en el organismo los niveles de dos neurotransmisores que se llaman cortisol y glutamato. Entonces, estos neurotransmisores, cuando están en cantidades elevadas, generan un daño en nuestras neuronas. Un daño que afortunadamente es reversible, pero es como cuando te enfadas o te preocupas de más. Toma un tiempo reponerte. Entonces, aquí existe ya el vínculo de cómo lo emocional sí afecta a lo orgánico. Cuando uno se repite esas cosas, pues tarde o temprano va a haber no solamente la afectación en uno mismo, sino también en las relaciones con las que tiene su entorno, ¿no? Las relaciones con las personas que interactúa. Existe una tendencia a creer, y te pido que por favor nos lo aclares, que cuando una persona está con el, vamos a utilizar el término médico, con una predominancia del sistema nervioso simpático y en un cuadro de estrés muy agudo, el sistema inmunológico decae. ¿Es esto cierto? Claro, sí, hay un vínculo absoluto. Muchas de las alteraciones cognitivas que tenemos cuando hay preocupación, estrés o ansiedad, ¿qué pasa? Que empeora nuestra calidad de sueño. No podemos pernoctar bien. Entonces, al no tener buen sueño, no te levantas bien, no te levantas con un buen estado de ánimo, no razonas de la manera más idónea, no tomas las mejores decisiones, porque no has dormido bien al estar preocupado. Entonces, es un vínculo directo de la calidad del sueño con la calidad de salud mental que uno pueda tener. Yo aquí, ¿qué recomiendo para tener una mejor calidad de sueño? Bueno, tenemos un reloj biológico nosotros, Daniel Gustavo, seguramente lo has escuchado en algún momento, y funcionamos en base a rutinas. Entonces, al inicio nos puede costar un poco esto, pero los despertadores ayudan. No todos son amigos de los despertadores, no se les puede culpar. Pero es la mejor manera de generar esta rutina que nuestro reloj biológico va a reconocer y a un mediano plazo nos acostumbraremos a levantarnos a una cierta hora, no estar a la deriva. También ayuda mucho estructurar la cantidad de minutos que vamos a disponer a ver noticias, porque estamos siendo constantemente bombardeados por X o Y acontecimientos y no se trata de enajenarse de lo que está ocurriendo. Ojo, no quiero decir que no es importante saber qué acontece, hay que saber qué sucede, hay que estar pendientes, pero reitero, determinar ciertos minutos, sea en la mañana o en la noche, pero no caer en el exceso de información, porque esto en la noche puede pasarnos factura al intentar pernoctar. Otro aspecto, a veces ignorado, es el de la luz, recibir luz natural. ¿Por qué? Porque ese reloj biológico del que te comentaba Daniel Gustavo, al ver la luz, sabe que es de día. Y al saber que es de día, sabe que en la noche entonces va a tener que descansar. Entonces, si se puede salir a dar un paseo con el debido distanciamiento social adecuado, bienvenido sea. Pero basta con abrir la ventana, con que ingrese la luz, abrir la cortina. Entonces, nuestro cerebro sabe ahí que es de día. Esto se ejemplifica, por ejemplo, o la alteración de esto se ejemplifica en el llamado jet lag, que es cuando viajamos por largos periodos de tiempo en el avión. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos expuestos a la luz natural. Y cuando llegamos a nuestro destino, pues nuestro reloj biológico se encuentra extraviado, está a la deriva y nos cuesta dormir. Esto respecto a la luz natural. La luz artificial, y con esto hago hincapié en la luz del celular más concretamente, puede también afectar el sueño, sobre todo si la tenemos con la luz apagada y estamos con el celular ahí. Se ha demostrado que esta luz azul afecta la producción de la llamada hormona del sueño, que es la melatonina. Entonces, hay que tener un límite, sobre todo antes de dormir, con el celular, ¿no? Dejarlo un poco de lado. Tampoco es favorable, para favorecer nuestro sueño, el hacer muchas cosas en la cama. El cerebro asocia estas otras actividades y las prioriza muchas veces antes que el dormir. Entonces, cuando intentamos pernoctar, el cerebro está pensando en que a lo mejor hemos estado trabajando en la cama. El vínculo tiene que ser, si se puede, y preferentemente debe ser así, estrictamente entre cama con dormir. Volviendo a lo que decían las abuelas, ¿no? La cama no es para comer, la cama no es para ver televisión, la cama no es para jugar, la cama es para dormir. Para dormir, esa es parte de la sabiduría de antaño, ¿no? A veces pensamos que por más tecnología hay más sabiduría y en realidad no necesariamente es así.
Hay que saber utilizar la tecnología porque a veces inclusive reemplaza aquellas funciones que antes hacíamos manualmente y que quiera que no nos permitía desarrollar ciertas que ahora pues están más fáciles y no todo el mundo las desarrolla. Jorge Manuel, sí. ¿Qué hacer en los casos de familias que lamentablemente por esta pandemia han perdido a uno o más de un familiar y que obviamente tienen un choque emocional muy fuerte? Porque no es solamente la tragedia de la muerte la que los ha tocado, sino las circunstancias, no poder despedir al ser querido, no poder acompañarlo en sus últimos momentos en el hospital, como suele suceder en una circunstancia normal, no poder velarlo el tiempo que uno desea o que es tradicional, sobre todo en nuestros pueblos, que es entre 2 días, día y medio, no poder acudir a una misa del cuerpo presente. Entonces, son una serie de factores que lamentablemente se ven interrumpidos y que no sé si la interpretación que le doy es correcta, pero impiden tener un duelo normal y es como alterado. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, aquí primero, Daniel Gustavo, hay que diferenciar que dolor y sufrimiento no son lo mismo. El dolor es inevitable, es parte de nuestra naturaleza humana, es parte de la vida misma. Cuando uno se apertura a vivir de verdad, va a estar expuesto o susceptible a en cualquier momento sentir dolor por X o Y circunstancias. Entonces, el dolor se tiene que aceptar como un curso natural de la vida misma. Es complicado, no digo que sea sencillo, es más fácil comentarlo que experimentarlo sin lugar a dudas, pero es mejor aceptarlo porque cuando se reprime ese dolor, entonces ahí surge el sufrimiento. El sufrimiento es entonces cuando uno se niega, se voltea al dolor, no quiere aceptarlo y puede durar mucho tiempo. Es más, hay ocasiones en las que el evento que nos ha causado dolor ha terminado y seguimos sufriendo. Y peor aún, hay personas que escogen el sufrimiento como estilo de vida, lo cual no es para nada beneficioso. Como te comentaba antes, el ser en este aspecto sufrido hace que uno se diga a sí mismo cosas negativas y se eleve el cortisol y el glutamato. Entonces, y también hago una acotación de que se han hecho estudios que cuando hay un dolor físico y uno se dice cosas negativas a sí mismo, este aumenta. Entonces, ¿qué les diría yo a las personas que han tenido pérdidas importantes, ya más concretamente? Recordarles que dentro de nosotros hay una libertad, existe una libertad interior y que esta es la que nos permite qué disposición tener, qué postura adoptar ante las realidades, ante las eventualidades que nos puede presentar la vida. Entonces, esta libertad depende ya de ellos, qué quieren o por qué quieren optar. Nadie ha estado listo, Daniel Gustavo, para este contexto, entonces les pido que dejen de sentirse culpables, de recriminarse, de decir si hubiera hecho esto, si no lo hubiera dicho que salga. Ellos lo están haciendo de la mejor manera posible. Entonces, lo que deben de hacer es aceptar el dolor, que no es sencillo, pero deben hacerlo porque es mejor a reprimirlo y seguir el curso natural de él, ¿no? Y el proceso que deben de seguir es el llamado ciclo del duelo, ¿no? Que consta de 5 etapas. No necesariamente todos las experimentan en este orden y algunos no las viven las 5. Primero es el shock, ¿no? La negación, el por qué le pasó esto o cómo le pasó esto, mejor dicho. El segundo es ya la ira, ¿no? ¿Por qué si era tan bueno, tan buena, le aconteció aquello? El tercero es el que hacía anteriormente mención de, y si no le decía que salga, y si iba yo, si esto y aquello, que generalmente dura poco esta etapa. La cuarta, que es ya el miedo, pero el miedo como sensación paralizadora, que te impide avanzar, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? Ahora estoy frágil, estoy vulnerable. Y el último eslabón es el de la aceptación, que es al cual yo deseo todas estas personas puedan llegar. Y es donde te das cuenta que el sufrimiento es parte de la vida y te ayuda a aprender y a crecer y puedes salir reconfortado y con búsqueda de nuevos horizontes. Jorge Manuel, gracias por habernos compartido tus conocimientos como médico, pero además la experiencia que has ido adquiriendo al estar lejos de la familia te permite tener una visión mucho más clara de cómo manejar las emociones
y situaciones como las que hemos descrito en estos momentos. Tú te encuentras en la actualidad en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. ¿Cómo Así está la es. situación del COVID-19 allá? Bueno, yo voy a los hospitales y hay algunos que están más congestionados que otros. La situación en Perú, me duele decirlo, es a día de hoy con cifras más altas, pero también hay que tener en cuenta que es una población mayor, de mayor cantidad, ¿no? Santo Domingo tiene 1 millón de habitantes y República Dominicana tiene 10, que es la cantidad de habitantes que tiene Lima. Entonces, si hablamos de cifras en sí, Perú tiene más. Acá es un país que vive primordialmente del turismo. Hubo ahí una falla de cálculo, interpreto yo, del gobierno de reaperturar, porque dependen, como te digo, en gran parte del turismo. Entonces hubo rebrotes, pero al nivel de Perú, no, tampoco así. Por eso me duele un poco comentarlo, pero es así. Y otro punto, Daniel Gustavo, que quería tocar, que se me escapó, es que a estas personas que han tenido pérdidas, muchas veces uno busca darles consejos. ¿Qué le voy a decir? Y si lo toma mal, y a veces en realidad la persona lo toma mal, aunque uno lo diga de buena intención. Entonces, 2 aspectos aquí. Ser comprendidas estas personas y que sean escuchadas. Eso es lo que yo recomendaría de manera práctica. Escúchenlas y compréndanlas, que haciendo eso ya es bastante sencillo, pero sirve. De acuerdo. Jorge Manuel, desde aquí queremos agradecerte la disposición que has tenido para atender a nuestro llamado. Gracias a ti. ¿Cuáles son tus palabras finales? De repente un mensaje para tu querido Ferreñafe, donde está tu familia materna. Por cierto, Jorge Manuel Hidrogo es hijo de nuestra Miss Perú Mundo 1985, Carmen Muro Tábara. Así que desde aquí un saludo también para ella. Bueno, efectivamente, Daniel Gustavo, todo lo que tú has dicho es así. Mi familia materna es ferreñafana. Yo tengo mucho cariño por la tierra de la doble fe. Les envío un saludo a todos ellos, a quienes han estado sintonizándonos. Desearles que dentro de todo este contexto, pues, vean la oportunidad, porque dentro de toda dificultad hay una cuna de poder salir adelante y lo enfoquen siempre desde el lado de vista positivo, que es lo válido. Agradezco tu invitación, Daniel Gustavo, por el espacio brindado, esperando te encuentres bien. Un abrazo, Jorge Manuel. Un abrazo hasta República Dominicana. Adiós. Fue el médico Jorge Manuel Hidrogo Muro. Él reside en estos momentos en Santo Domingo, República Dominicana. Se ha enlazado con la plataforma digital de expresión en esta transmisión en simultáneo a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Gracias desde aquí para él y a tomar en cuenta las recomendaciones tan importantes que nos ha dado, sobre todo en la parte final, al momento de manejar o de enfrentar una situación de pérdida de un familiar en estas circunstancias tan difíciles en las que nos encontramos por la pandemia del COVID-19. Hay fases del duelo que él ya las ha explicado con mayor precisión y lo que nos ha dicho al final es sumamente importante. Sepamos comprender y escuchar a las personas que han perdido algún ser querido en estas circunstancias. Con eso estamos haciendo mucho y además es sencillo tomando las palabras de nuestro invitado de hoy. Vamos a compartir un poquito de información de lo que aconteció el último fin de semana. Ayer falleció Ángel León Arévalo, conocido como el Viejo Paco, el temido delincuente sentenciado a 35 años de prisión que purgaba condena en el establecimiento penitenciario de Chayapalca, en la Sierra de Tacna. Fue internado en el hospital de Puno por presentar un cuadro de COVID-19, neumonía aguda, y falleció al promediar las 2:30 de la tarde. El Viejo Paco, Ángel León Arévalo, era el cabecilla de la organización criminal La Gran Familia, que sembró terror con sus acciones de robo, asesinato, sicariato, extorsión y otros delitos en Lambayeque y otras ciudades del norte del país. La Gran Familia fue desarticulada en un megaoperativo que se desarrolló el 7 de diciembre del 2012. León Arévalo, como se ha conocido durante su historia, era una persona que tenía incluso hasta doble identidad y era procesada por diversos tipos penales. Ayer perdió la vida, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario. Amigos de Expresión, han sido muy amables de prestarnos su gentil sintonía. Recuerden,
Lavarse las manos durante 20 segundos con agua y jabón, utilizar la mascarilla de manera adecuada que cubra nariz y boca, no tocarse los ojos, ni la nariz, ni la boca, de preferencia hacerlo solo cuando nos lavamos las manos de manera adecuada, y mantener el distanciamiento social. Son las recomendaciones que compartimos para evitar. La población de Lambayeque es de poco más de 1.200.000 habitantes. Sin embargo, un estudio de cero prevalencia, elaborado por eSalud y la Gerencia Regional de Salud, nos dice que aproximadamente 360.000 lambayecanos ya tienen COVID-19. De ti depende no contagiarte. La tasa de letalidad está en aumento. Usa tu mascarilla, mantén la distancia y lávate las manos durante 20 segundos con agua y jabón. Recuerda que en este estado de emergencia están prohibidas todo tipo de reuniones sociales. Quebrantar la norma te puede hacer acreedor de una multa de hasta 430 soles. No te expongas al contagio ni expongas a los tuyos.